Bueno, hola a todos y todas otra vez. Ya estamos en el tercer video de este módulo, es el último, este es más cortito. Espero que hayan aprovechado los dos primeros, que les haya sido útil y que se animen, por supuesto, a aplicarlo. En este último les quiero compartir otros modelos que pueden ser aplicados tanto como protocolo como intervenciones tal vez más aisladas, que pueden ser muy efectivos en contextos de encierro y sobre lo que se está intentando avanzar, ¿sí? Sobre lo que se está intentando también investigar y ver de qué forma y con qué resultados pueden ser aprovechados, ¿sí? Vamos a ver también algunos videitos en relación a eso, y hay algunas referencias que yo les dejo, incluso páginas de internet donde pueden descargar información si quieren profundizar o si quieren ver la manera de implementar ustedes mismos algo de esto. Vamos entonces a volver a compartir pantalla. Ahí está. Y entonces en esta tercera parte vamos a hablar de ACT, que es el modelo, como ustedes saben, de terapia de aceptación y compromiso, y de compasión, principalmente no solo de compasión como elemento que integra las terapias de tercera generación, sino también de la terapia focalizada en la compasión. Ustedes saben que hay un modelo entero armado a partir de este elemento. Como en este caso me gusta en principio plantearlo como un elemento, tanto la aceptación y el compromiso como la compasión, como elementos importantes del lado del terapeuta, ¿sí? Que forman como el contexto de las intervenciones, ¿sí? Pensar, sobre todo en contextos donde trabajamos con personas tan vulnerables, pensar en un terapeuta compasivo, ¿sí? Y a la vez autocompasivo. Ustedes saben que son contextos que generan mucha frustración en los profesionales, porque, como les decía antes, a veces es más lo que no logramos hacer que lo que logramos hacer, pero justamente el poder ser autocompasivos en relación a eso y tener una postura de compasión en relación a esta población no es lo más habitual. En general vemos posturas juiciosas, incluso desde profesionales de la salud mental, o posturas más asociadas al sentir pena o lástima. Acá en Argentina usamos pena y lástima casi como sinónimos, ¿sí? Que es una postura que de alguna manera implica sentirse en una posición superior, ¿sí? Y desde esa posición sentir lástima por estas personas, que es casi lo contrario a la compasión, porque la compasión implica sentir que estamos en una relación de iguales en el sentido de que somos dos humanos, ¿sí? Dos seres humanos que podemos resonar con el dolor del otro, y eso no significa sentir lástima, sino todo lo contrario, sentir respeto por ese dolor que el otro está sintiendo. Entonces, la idea es tener una postura compasiva hacia quienes, por ejemplo, se encuentran en contextos de encierro, no juiciosa, pero al mismo tiempo que no se pierdan de vista, no se minimicen ciertas posturas de privilegio que ocupamos, ¿sí? Bueno, en mi caso soy blanca, de clase media, profesional, que he tenido acceso a estudios, incluso a conocer idiomas, y esto claramente es algo que no debemos olvidar, ¿sí? No debemos olvidar que si bien hemos estado también atravesados por alguna desventaja o alguna vulnerabilidad, por ejemplo, quienes somos mujeres, claramente hemos tenido tal vez algún obstáculo mismo en la carrera o alguna desventaja socialmente por ser mujeres, sí tenemos que tener en cuenta que ocupamos alguna postura, alguna posición de privilegio en relación a quienes están detenidos, por ejemplo.
Y es importante observarlo porque hacer como si esto no ocurriera es justamente corrernos de este lugar de respeto hacia estas otras personas, ¿sí? De hecho, uno de los autores que voy a traer, que es quien hace terapia focalizada en la compasión en contextos cerrados, que es Russell Coles, habla mucho también sobre esto, ¿no? Hace poco dio un workshop para personas hispanoparlantes, tal vez algunos tuvo la suerte de poder estar, y planteaba justamente esto, ¿no? No desconocer y a veces hasta incluso explicitar frente a las personas a las quienes estamos dando psicoterapia, que tenemos claro que ocupamos un lugar de privilegio, ¿sí? Puede ser hasta parte de esa postura de respeto. Entonces, trabajar incluso en lo que solemos llamar desde ACT el exaflex del terapeuta, ahora vamos a hablar de qué es el exaflex, pero esto de observar y registrar nuestras propias rigideces, nuestros propios puntos de aún no haber alcanzado flexibilidad, nuestras fusiones con algunos pensamientos y algunas reglas, nuestras reacciones también impulsivas, porque como agentes de salud mental, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el dolor de personas que a su vez pudieron haber generado dolor en otras a través de sus actos ilícitos, por ejemplo, tenemos también reacciones emocionales y podemos también tener reacciones impulsivas, que es importante como notarlas, poder defusionarnos de ellas y no intervenir desde ellas, sino habiéndolas elaborado, ¿sí? Y que la intervención tenga que ver más con un plan de intervención efectivo desde un modelo, no tanto desde la reacción emocional propia. Y también tener clarificados nuestros propios valores como terapeutas o como el rol profesional que cada uno ocupe, también como agentes de salud en general o como agentes de cambio en instituciones donde a veces el cambio cuesta mucho, ¿sí? Donde a veces el statu quo es lo que prima. Entonces, tener clarificados los valores de cómo queremos ser en nuestro rol en esos contextos, incluso cuando son contextos que dependen de organismos públicos, también tener claro cómo queremos ser en cuanto a nuestro rol como funcionarios públicos, y tener acciones comprometidas con esos valores, ¿no? A partir de esas cualidades que queremos alcanzar como terapeutas o como agentes de salud, también poder tener claro qué acciones irían en esa dirección, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto a las personas que intentamos brindarle nuestra asistencia, pero siempre está bueno partir por uno mismo, ¿no? Y saber que uno mismo tiene que estar atento a todas estas cosas porque también somos humanos y también nos atraviesan los juicios, las rigideces, las reacciones emocionales, todo eso nos está atravesando todo el tiempo. Y está bien que así sea, solo tenemos que notarlo y poder trabajar en ello. Vamos a ver entonces, para empezar, qué es la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Y de qué manera podemos usar intervenciones de ella en estos contextos. Vamos a pensar sobre todo en intervenciones breves. En mi caso, lo que llegué a hacer desde este modelo, que vamos a llamarlo ACT, como se suele llamar, porque no se trata solo de las siglas, sino que hace referencia al ACT de actuar. Entonces, yo tomé los conceptos de ACT y lo que armé fue una intervención breve, grupal, para una parte de la población penal con la que trabajaba, basada en este modelo. Era una población, les quiero contar por qué no pensé en aplicar DBT. Era un grupo no muy numeroso de detenidos hombres, en general, o con condena firme o aún en proceso, en general por causas asociadas a lo que se conocen como delitos de cuello blanco, ¿sí? Delitos ilícitos financieros o políticos. Con lo cual, las características
generales de esta población que encontrábamos era un bajo nivel de impulsividad o agresividad, con lo cual eran ya muy diferentes de aquella población con la que hicimos DBT, con la que implementé DBT. Ausencia de antecedentes de adicción a sustancias, tampoco tenían historial de haber estado en grupos de pares con características de marginalidad o historias familiares de recorrido, digamos, delincuencial. En general tenían buena presencia y buen apoyo familiar, tanto en sus familias de origen como en sus parejas, hijos, vínculos estables, también con amistades estables, muy presentes, un nivel cognitivo e intelectual medio alto, un nivel socioeconómico también medio o medio alto, hábitos laborales de larga data, en general como muy estables en una misma empresa o en una misma actividad profesional a lo largo de los años, habilidades sociales adecuadas, ¿sí? Digamos, acordes incluso a estos medios sociales por los que habían circulado, bastante capacidad de sostener conductas orientadas a conseguir objetivos o metas, alto nivel de aspiraciones o ambiciones en el sentido de desarrollo profesional, laboral, económico, ¿sí? Muy proactivos en ese sentido. Y alto nivel de autoexigencia también a veces en ese sentido, ¿sí? No solamente buenos resultados alcanzados, sino también como algo del orden de la competitividad bastante desarrollado. Estas eran las características centrales de este grupo. Y acá les voy a presentar una herramienta que posiblemente la conozcan, perdón que está en inglés, las palabritas, ahora vamos a ir traduciendo, no encontré una imagen clara y nítida en español, que es la herramienta que yo más utilicé, que se llama la Matrix, ¿sí? El creador, digamos, de esta herramienta utilizada en ACT es Kevin Polk, y básicamente es un esquema que divide las conductas, nos permite clasificar o discriminar entre conductas orientadas al hacia, es decir, conductas que van hacia objetivos, hacia metas de vida, y conductas, como ahí dice Way, que son para alejarse de, conductas de escape, podríamos decir, que es todo aquello que en las terapias de tercera generación llamamos evitación, vieron que es una palabra muy común en las terapias de tercera ola, y tenemos por un lado los cuadrantes de arriba que hacen referencia al mundo de la experiencia propia, de la experiencia de los 5 sentidos, lo que a veces llamamos de la piel para adentro, para simplificar la discriminación, y la experiencia mental, ¿sí? Los eventos mentales, sabe que los consideramos de alguna manera también conductas, pero básicamente vamos a discriminar las conductas que se tiene de la piel para afuera de los eventos que ocurren adentro de las mentes, ¿sí? Esta diferenciación entre los sentidos, lo que se experimenta y lo que pasa por la mente es algo que también se trabaja mucho desde ACT en general y desde este esquema de la Matrix también. Hay un video que les voy a dejar ahí, ¿sí? Para quienes tengan ganas de conocer un poquito más sobre la Matrix, no es obligatorio que lo vean, pero les dejo el link. Es un video de un terapeuta que trabaja mucho con este modelo, no es de Kevin Polk, de quien lo diseñó, pero a mí me parece un video muy claro, sobre todo es muy didáctico. Timothy Gordon, que es quien presenta este video, es muy didáctico en cuanto a cómo trabajar con este instrumento. A mí me parece que dentro de los videos cortos que hay para poder usar la Matrix es de lo mejor, me parece muy claro para que lo vean y puedan ustedes hacer eso mismo con la población con la que están trabajando. Y básicamente entonces este grafiquito nos ayuda
a ayudar a las personas a que diferencien qué acciones tienen orientados a valores versus qué acciones tienen orientadas a controlar, escapar y esconderse. Cuando hablamos de controlar y escapar y esconderse, en general estamos hablando de aquellas conductas que llamamos bajo control aversivo, ¿sí? O de evitación. Y tiene que ver con controlar, escapar o esconderse de la experiencia emocional en general. Lo que siempre en ACT se plantea que las personas intentamos controlar es la experiencia emocional aversiva, aquellas emociones que no nos es cómodo o fácil experimentar. Entonces es de eso que queremos escapar o escondernos. Con lo cual la evitación va a ser, como lo plantean en el modelo, evitación experiencial. Seguramente han escuchado hablar mucho del concepto de evitación experiencial en ACT. Bien. Y piensen, si vamos al modelo de ACT, piensen que las personas privadas de la libertad en general tienen una alta dificultad para aceptar esa realidad que están atravesando, suelen estar en una lucha permanente con esa realidad, una lucha interna, ¿no es cierto?, enojo con el sistema que los condenó, o con la institución, o con las leyes, o con el Código Penal, a veces enojados con sí mismos por haber cometido un delito, por haberse equivocado, por haberse vinculado con personas que no era conveniente, etcétera, etcétera. Hay mucho rechazo de la realidad en general, ¿sí? Hay alta fusión, es decir, alto nivel como de pegotearse, es la palabra que más gráficamente define a la fusión, al concepto de fusión en ACT. Mucha tendencia a pegotearse con pensamientos que se terminan volviendo rumiativos en relación a que están detenidos, a que perdieron o se están perdiendo de su familia, su vida. Son pensamientos que suelen tener una cualidad de rígidos, ¿sí? Donde la toma de perspectiva es muy difícil, pensamientos que son constantes, que están asociados a muchas veces autocrítica, arrepentimiento, o por el contrario a sensaciones de tipo reivindicativo, ¿sí? Pensamientos en relación a estar siendo víctimas de una injusticia. Suele haber mucha dificultad en estar en el presente. Saben que el momento presente y todo lo que tiene que ver con mindfulness es súper importante en los modelos de tercera generación, y pueden imaginarse que alguien que está detenido no tiene muchas ganas de estar conectado con el presente. Suele haber más o rumiación sobre el pasado, de por qué cayeron ahí, o sobre el futuro, ¿no? Bueno, cuando salga en libertad hay mucho del orden de la vida empieza cuando yo salga en libertad. Entonces es un punto a trabajar. Suele haber fusión también con nuevas identidades, ahí me falta una palabrita, identidades en relación a ser delincuente, se suele llamar interno a la persona que está detenida, entonces arman como una nueva identidad relacionada con ser un interno del penal. Lo que en ACT se suele llamar yo contenido, ¿no es cierto? La fusión con las etiquetas sobre sí mismo, estas descripciones y categorizaciones rígidas sobre la propia identidad, que por supuesto no promueven acciones efectivas o habilidosas. Suele haber confusión en cuanto a los valores, ¿no? Porque la experiencia del encarcelamiento suele generar cierto desdibujarse de los valores, de todo lo que les parecía importante hasta ese momento, de aquello por lo que habían estado sosteniendo conductas hasta ese momento. A veces empieza a colapsar, ¿no? El sistema de valores empieza a sufrir una crisis, y empiezan muchas veces a repreguntarse si lo que les parecía importante hasta hoy realmente es lo que les sigue pareciendo importante desde ahora en más. Hay mucho cuestionamiento en relación a si van a seguir viviendo la vida como la vivían hasta ahora, o a partir de esto
hay como un poner en valor de nuevo un montón de cosas y modificar qué cosa consideran realmente valiosa para su vida. Es una experiencia como de mucha, como de mucho replanteo en relación a eso. Y por supuesto, hay un funcionamiento conductual que está más del lado del escaparse de esa partecita del esquema que vimos, que es lo que llamamos funcionamiento bajo control aversivo, es decir, hay pocas acciones comprometidas hacia valores y vinculadas con metas valiosas, y más conductas que están orientadas a escapar o a evitar la experiencia emocional desagradable, que obviamente viene de la mano de estar detenido. Imagínense que la experiencia emocional aversiva es casi moneda corriente, entonces hay muchas conductas que están orientadas a escaparse de esa experiencia, a intentar controlarla. Imaginen que si todas las personas tenemos conductas todo el tiempo, casi a diario, que están un poco orientadas a controlar la experiencia emocional aversiva, pueden imaginarse que personas privadas de la libertad muchísimo más, ¿sí? Entonces, este es un poco desde la mirada de ACT, la forma en que vemos generalmente a las personas que están detenidas. Este es el gráfico, otra vez era más lindo el dibujito con los nombres en inglés, pero en el medio tenemos flexibilidad psicológica, que es a lo que vamos a apuntar a través de la terapia de aceptación y compromiso. Y tenemos en los primeros procesos de este hexágono, por eso se llama hexaflex, los procesos de aceptación y de difusión. Luego en el medio tenemos el pilar que tiene que ver con el estar presente, ¿sí? La conciencia del momento presente. Y el yo como contexto, que es esta posibilidad de toma de perspectiva respecto de las propias identidades, las propias etiquetas que nos vamos poniendo en la vida, los contenidos con los que nos vamos de alguna manera fusionando. Y luego tenemos, obviamente, el contacto con valores, que no implica solo contacto, sino a veces la clarificación de qué es valioso para uno en la vida, también la clarificación, ¿sí? O a veces la construcción incluso, o reconstrucción de aquello que consideramos valioso en la vida, sobre todo en momentos como una detención, a veces estos valores se reconstruyen, se replantean. Y la acción comprometida, por supuesto, ¿sí? Con esos valores. Entonces, lo que se planteó como propuesta, cuando en su momento me pidieron hacer alguna intervención grupal con esta población, que claramente no era población elegible para habilidades de BT, o no era a lo mejor el abordaje más específico, la propuesta fue en relación a, dentro de las herramientas que se les iba a intentar brindar en la intervención grupal, acotada, herramientas de clarificación y de construcción y reconstrucción de valores, ¿sí? Valores como direcciones valoradas, como direcciones valoradas, direcciones elegidas, cualidades elegidas para cada uno de los roles que desempeñan en la vida, también correrse un poco del rol de detenido y poder pensar qué cualidades se elegían para el rol de marido, de padre, de trabajador, de integrante de una comunidad, ¿sí? Poder diseñar incluso y pensar en valores en términos de todos esos roles. Obviamente luego de eso cierto diseño o compromiso con acciones orientadas a esos valores, ¿sí? Por ejemplo, poder analizar la consistencia o no consistencia de sus acciones del día a día en relación a los valores que elegían para dicho rol. Pasaba mucho, por ejemplo, esto de, bueno, pensar las acciones comprometidas como algo que iba a ocurrir al estar de nuevo en libertad, y no necesariamente hay que estar en libertad para
de alguna manera desarrollar acciones comprometidas con ciertas cualidades, por ejemplo, cualidades como qué tipo de marido querían ser para sus parejas, ¿no es cierto? Entonces, esa cualidad se podía poner en práctica a través de acciones incluso en la visita o en el llamado telefónico. Recuerdo un interno que me decía, mi mujer me cuenta siempre lo mismo. Entonces decíamos, bueno, vos querés ser ese marido que escucha con cara de aburrimiento pensando que lo que te va a contar ya te lo contó, o querés estar lo más presente posible cuando ella te cuenta algo, aunque ya te lo haya contado, y tal vez incluso estando presente puedas descubrir una cualidad nueva en lo que te cuenta y deja de parecerte lo mismo a lo que siempre te viene contando hasta ahora. El trabajo con el autoconcepto, ¿sí? Con esas identidades o esas percepciones de sí mismo, que muchas veces por la rigidez de estas identidades podían hasta ser identidades que sostenían o alimentaban la conducta disvaliosa o la conducta por la que estaban de alguna manera cumpliendo condena, ¿no? O estaban detenidos. Poder de alguna manera el proceso de yo contexto, el proceso de fusionarse de los yo contenidos, de las autodefiniciones rígidas, tiene que ver también con deconstruir narrativas en relación a la propia vida, justificaciones en relación a por qué uno es como es, ¿no es cierto? Y que muchas veces esas narrativas que sostenían sus identidades rígidas y sus autoconceptos eran narrativas que hasta podían terminar favoreciendo la justificación o la racionalización de ciertas conductas ilícitas. En relación a bueno, aumentar el contacto con las consecuencias del propio comportamiento. Esto tiene que ver con procesos que se utilizan mucho, que vienen un poco de la mano de RFT, de la teoría de marcos relacionales, que tiene que ver con ser sensible a las contingencias, ¿sí? Poder notar qué sucede en el ambiente, en el contexto, cuando tengo determinada conducta, ¿sí? Esto genera poder aprender de la experiencia, ¿sí? Poder elegir la próxima vez la conducta basado no en lo que dice mi mente que va a ocurrir, sino en lo que efectivamente ocurrió, ¿sí? Esas son las contingencias. Y muchas veces para, digamos, el ser sensible a las contingencias va de la mano de no estar tan apegado a las reglas mentales, ¿sí? A las reglas verbales de nuestra mente, de qué es lo que debe ocurrir, ¿no? Cuando estamos más sensibles a lo que de verdad ocurre, salimos un poco del mundo interno, de la mente, y estamos más presentes en el mundo externo, en la realidad. Y muchas veces el aumentar la sensibilidad a las consecuencias del propio comportamiento, por ejemplo, el comportamiento ilícito, puede ser de un gran aprendizaje, ¿sí? Tanto las consecuencias directas como indirectas o a largo plazo de aquello por lo que a lo mejor han sido detenidos. La práctica de la compasión, por supuesto, es una de los elementos principales, que tiene que ver con aumentar incluso la percepción del potencial daño que se puede llegar a cometer a través de un ilícito, ¿no es cierto? Muchas veces la postura defensiva de alguien que está detenido, está enojado con el sistema o con la justicia, hace que se pierda de vista al otro, a quien pudo indirectamente ser perjudicado por esa conducta, ese ilícito por el que están detenidos. Entonces la práctica de la compasión de alguna manera permite eso, ¿no? Permite vernos como parte de un todo que es la humanidad entera, y descentrarse de las propias necesidades y pensar cómo tal conducta propia o tal acción pudo a lo mejor haber contribuido a el daño o al malestar o al sufrimiento de otro ser humano, incluso de manera indirecta. Piensen que estamos hablando de población
que no ha tenido delitos con víctima identificada. En victimología se suele diferenciar, la victimología es una parte de la criminología y estudia la relación de quien cometió el delito con la víctima, ¿no? Y habla de víctimas directas o indirectas y víctimas identificadas o no identificadas. En los casos de delitos asociados a corrupción, por ejemplo, las víctimas no son directas, porque el daño no es directo hacia alguien, y en general no son identificadas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, la diferencia con un robo, un homicidio, donde hay una víctima concreta hacia la cual se le infligió el daño. En estos casos queda desdibujado el lugar de la víctima porque es muy indirecto a quién le llega el daño del acto, por ejemplo, de corrupción. Y esto hace que a veces se pueda perder contacto con que se pudo haber dañado a alguien de forma indirecta. Por eso que la práctica de la compasión nos permite ver cada acto propio como un acto que siempre va a tener repercusiones en el resto de la humanidad, ¿no? Esta cuestión de la interdependencia entre los humanos, que es como tan central de la compasión, nos permite notar que cada movimiento puede repercutir en todos o en un grupo grande de la humanidad, sea para bien o para el lado del daño. Entonces, aumentar la práctica de la compasión ayuda también a cobrar noción de este potencial daño infligido. Y mucho de esto, obviamente, lo intentamos trabajar de manera experiencial, ¿no? Porque por más que le expliquemos a alguien qué es la compasión, la forma de cultivarla es a través de sensibilizarse con ciertas cuestiones, poder revisar ciertas posturas. Es una práctica donde obviamente además de haber ejercicios más tradicionales al modo de meditaciones y demás, a veces usábamos también videos o letras de canciones, poemas, cosas que puedan permitir como ir acercándose gradualmente a este tema y a estas experiencias. Y yo usaba un video, ¿sí? Que ahora se los voy a compartir. Usaba en algunos casos un video, que son videos que están en YouTube, por eso los comparto, porque los pueden encontrar también ustedes. Si en la grabación de esta clase no lo ven con mucha claridad, o lo quieren volver a ver, ahí está el link para que puedan incluso usarlo si quieren, con consultantes en sus intervenciones, que en realidad es una publicidad, pero que como disparador para poder charlar sobre esto y empezar a cultivar algo del orden de la compasión, me había parecido interesante. Voy a parar de compartir ahí, y ahora voy a compartir el video con el sonido de la computadora. Ahí estamos. Entonces, está con los subtítulos en español. Voy a aumentarle un poquito el sonido del video y ahí vamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre?
And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. Bueno, lo importante no era la publicidad de la TV de Dinamarca, sino ver desde qué herramientas poder generar esta sensación de humanidad compartida, ¿no? Cuando hablamos de compasión siempre hablamos del concepto de humanidad compartida, y es tan abstracto que hay que buscar la manera de ir construyéndolo en las personas a las que va la intervención, ¿sí? No podemos pretender que automáticamente sepan a qué nos referimos o que les resuene emocionalmente de la manera en la que esperamos que les resuene. Entonces, estas pequeñas herramientas audiovisuales a veces ayudan a partir de eso, hablar, ver en qué cosas se pudieron reflejar, qué otras cosas sienten que ellos mismos pueden discriminar. Esto es una manera que a veces hace más fácil el trabajar estos conceptos que de otra manera pueden parecer bastante abstractos, ¿sí? A lo mejor ya habían visto el video, así que tienen ahí la posibilidad de volverlo a ver. Y justamente pensando en la compasión, les quiero contar cortito otra intervención ya más estructurada de la terapia focalizada en la compasión. Vamos a tratar de hacer un resumen muy, muy sintético. Es un modelo súper complejo, ¿sí? Imposible abarcarlo entero. Muchos tal vez conocen algo del modelo, pero para que recuerden y para ver qué es lo que nos parece importante tomar acá, vamos a hablar de los 3 sistemas de regulación de los que habla la terapia focalizada en la compasión, que ustedes saben que fue diseñada por Paul Gilbert. Uno de esos sistemas tiene que ver con el sistema de búsqueda o de logro, ¿sí? Que es un sistema que utilizamos las personas dirigido hacia los recursos, tiene que ver con desear, conseguir, lograr, avanzar. Luego está el sistema de calma, que es el sistema que nos permite regular el estrés, ¿sí? y promover vínculos. Es el sistema que tiene que ver con la seguridad, la protección, el cuidado, la confianza. Está el sistema de amenaza, que es un sistema que básicamente detecta peligros, ¿sí? Que nos hace de alguna forma proteger o nos hace estar alerta, ¿sí? Y las emociones más típicas de este sistema tienen que ver con la ansiedad, con la ira, ¿sí? Hay otro videíto que, no los quiero aburrir, y básicamente el video muestra estos 3 sistemas. Les dejo ahí el link para quienes no conocen el modelo de terapia focalizada en la compasión y nunca han escuchado sobre estos 3 sistemas de regulación que tenemos los seres humanos.
o que tal vez no han leído nada de Paul Gilbert, les dejo un link de un video que es muy ameno y que refleja o ilustra estos 3 sistemas, ¿sí? Quienes ya conocen no lo paso ahora para no aburrir a quienes ya conocen el modelo, ¿sí? Pero para refrescar un poco es importante tener en cuenta estos 3 sistemas que acá nombraba. Y hay un terapeuta que trabaja muchísimo con Paul Gilbert, con el creador de la terapia basada en la compasión, que es Russell Coles, que es quien hace un ratito les contaba que dio un workshop para personas hispanoparlantes, para terapeutas de estos contextos hace un tiempo, y hablaba un poco de esto de la postura de privilegio que a veces ocupamos los terapeutas en relación a la población que asistimos. Y él trabajó mucho tiempo trabaja de hecho todavía con personas privadas de la libertad. Básicamente lo que en la bibliografía tienen de dónde leer textos de él, incluso algo escrito junto con Paul Gilbert, lo que plantea es que las conductas criminales o las conductas que llevaron a la encarcelación de las personas las podemos pensar como estrategias de tipo agresiva, dice, o manipuladora, que son de alguna manera moldeadas, ¿sí? Shapeadas, como se dice en inglés, y reforzadas por ambientes hostiles, ¿sí? Y también a veces por historias de apego no seguras. Es decir, otra vez acá lo que se está haciendo es pensar esas conductas en contexto, ¿sí? Tratar de encontrar la validez de las conductas, no la justificación, sino a partir de qué contextos esas conductas cobraron de alguna manera importancia para la persona, o de qué manera las podemos pensar como válidas. Y lo que plantea es que asistir a los consultantes, por ejemplo a las personas privadas de la libertad, para ayudarlos a entender esto, ¿sí? De que estas conductas se moldearon de esa manera por el contexto, por el ambiente, que tal vez fue hostil, es darles la oportunidad de una perspectiva nueva respecto de sus propios comportamientos ilícitos, de sus propios comportamientos criminales, que es una perspectiva no culpabilizadora en relación a por qué y cómo llegaron, por ejemplo, a una detención, al tiempo que también les ayuda a ver diferentes acciones que pueden encarar. Es como presentarles la posibilidad de que su vida no quede marcada por ese tipo de conductas, sino que pueda modificarlas, pueda tener conductas diferentes de las que tuvo hasta ahora, ¿sí? Que es de alguna manera ofrecer el cambio de perspectiva respecto de las propias identidades, como veíamos antes, en relación al yo como contexto. En la terapia focalizada en la compasión, en contextos de encierro, ¿sí? Él usa un modelo que lo llama True Strength o fuerza verdadera, ¿sí? Donde en este link que les dejo acá compartido para quienes quieran, es una charla TED de Russell Coles, justamente, que es muy cortito, dura 15 minutos. Y lo que plantea ahí, cuando habla de esta población con la que empezó a intervenir desde el modelo de compasión y empezó a generar este modelo de fuerza verdadera, que el enojo que sentían como tan poderoso estas personas, en general eran personas privadas de la libertad con un nivel de agresividad alto, ¿sí? O por delitos violentos, incluso personas que estaban por homicidio, y que en realidad ese enojo era una manera de escapar de emociones más vulnerables, ¿no? Esta conceptualización del enojo como emoción secundaria a la tristeza o la vergüenza, o a veces incluso el miedo como emoción primaria, y que la compasión, lo que les dio a estas personas, es una manera de trabajar con ello. Él desarrolló un protocolo, que vamos a ver un poquito ahora, que abordaba, que es el protocolo Fuerza Verdadera para trabajar con enojo, es terapia focalizada en la compasión para trabajar específicamente con enojo, que lo empezó a hacer justamente con personas detenidas en este centro correccional de Airway Heights,
que de alguna manera fueron quienes le dieron la inspiración, y también a medida que iba obteniendo feedback de esa intervención grupal, fue diseñando y perfeccionando este protocolo, ¿sí? Con lo cual es un protocolo que les debemos a los grupos de detenidos con quien él trabajó. Lo que proponía era experimentar emociones intensas, por ejemplo el enojo, como frecuentemente son personas que prácticamente, si uno les preguntaba, conocían solo el enojo como única, ¿no es cierto?, emoción, pero que esto no es nuestra culpa, esto es como el principio del que parte esta intervención, que no es culpa de la persona sentir casi exclusivamente enojo. Y que en realidad se debe a que, esto es algo que en general los psicólogos sabemos, que nuestro cerebro, igual que el de otros animales, fue moldeado por la evolución, y que podemos experimentar emociones poderosas que pueden ser difíciles de regular, ¿sí? Digamos, esto de que uno no elige qué emociones siente, básicamente. Pero la novedad que un poco les venía a traer él a estos grupos, y que lo trabaja de la manera que ahora vamos a ver, es que a diferencia de los animales, nosotros sí podemos entender nuestras emociones y asumir responsabilidad por ellas, haciéndonos cada vez más conscientes y estando más atentos a cómo actúa el enojo en nosotros, a qué cosas nos hace hacer, qué impulsos nos trae. Y la perspectiva de la compasión tiene que ver con observar de una manera diferente ese propio proceso, ¿sí? Ante nada compasión con uno mismo. Y obviamente aprendiendo a tomar decisiones en relación a cómo cada uno quiere ser en el mundo. No estar gobernado por el enojo, sino poder elegir aún en presencia del enojo. Que esto es básicamente lo que hace ACT, ¿sí? No controlar la emoción, sino manejar la conducta aún en presencia de la emoción dificultosa y de los pensamientos, que a veces son dificultosos también. Ahí tienen la página en donde Russell Coles comparte un montón de su trabajo. De hecho, está en esa página, Compassionate Mind, su protocolo entero de fuerza verdadera, y hay otro que tiene que ver con ansiedad, que lo pueden ahí leer. No está traducido, pero quienes leen en inglés lo pueden consultar. Yo les traigo un pequeño resumen que tiene que ver con qué se trabaja en cada sesión. Se empieza obviamente haciendo una introducción de este modelo, de qué es lo que propone el modelo, que es un poquito lo que les contaba recién. Se trabaja mindfulness, se empieza con la práctica de mindfulness. Luego en el segundo encuentro se les explica y se trabaja, se hace psicoeducación, más que nada de estos tres círculos, estos tres sistemas de regulación, de logro, amenaza y calma. Luego se trabaja en una introducción a lo que es compasión, también con ejercicios, siempre muy experiencial. Se aborda el cómo conocer el enojo como una respuesta a la amenaza, algo también bastante psicoeducativo. El explorar y conocer los elementos de esa respuesta de enojo. La relación entre el enojo, otras emociones y la atención. Luego se aborda el cómo ir aprendiendo a cambiar algunos patrones de comportamiento gobernados por emociones, patrones dificultosos. Se trabaja con los hábitos del enojo, esas cosas que tenemos, que las personas pueden tener incorporadas por tener presente tanto esta emoción. Se aborda la aceptación, se trabaja mucho también con aceptación, esto ya es llegando a los últimos encuentros. Trabaja en compasión con situaciones difíciles que les toque afrontar, que es bastante típico en personas privadas de la libertad, perder gente querida, traslados que pueden complicarle incluso el recibir visitas. Todo el tiempo hay situaciones difíciles que se les presentan, sumado al hecho de estar detenidos. Habilidades de asertividad, ¿sí? Acá ya pasando al polo o a la instancia de practicar activamente la compasión, ¿sí? Trabajar habilidades de asertividad. Y trabaja por último extender la compasión a otros, es decir,
Trabaja la empatía, el perdón, el crecimiento positivo, no quedarse ni en la autocompasión, ni hay los formatos típicos de trabajo, sobre todo con internos por delitos violentos como homicidio, que no están basados en terapias de tercera ola, suelen hacer mucho hincapié con que tengan empatía, lograr que los internos generen empatía con la víctima, con los familiares de la víctima. Y hay algo muy importante que no se tiene que perder de vista, y que lo marca muy bien Russell Coles, es que si una persona que, por ejemplo, cometió un homicidio, empieza a desarrollar empatía hacia la víctima o los familiares de la víctima, lo más probable es que se deprima y que incluso empiece a tener ideación suicida, ¿sí? Con lo cual, no es tan sencillo este camino de generar la empatía, ¿no? Como, bueno, son como los lineamientos que se suelen bajar. Hay que trabajar para que el homicida tenga empatía por la persona a la que mató. Y la verdad es que es un proceso muy delicado, y trabajar la compasión hacia otro humano sin haber trabajado autocompasión, sin haber trabajado el entender esas respuestas de enojo, puede ser hasta riesgoso, ¿sí? Realmente aumenta la ideación, o a veces aparece la ideación suicida en personas que empiezan a cultivar la empatía hacia las víctimas, con lo cual este protocolo, fíjense que es muy cuidado en ese sentido, nada de lo que se trabaja es forzado, se va encadenando un tema con otro, y se parte del entender, del cultivar la autocompasión y la compasión, no de trabajarla forzadamente, ¿sí? Entonces, el primer punto es entender el propio enojo, saber de dónde viene, saber que hay formas de no estar, digamos, no estar gobernados por ese enojo, y poder mirar ese enojo y esas reacciones propias de manera compasiva para luego poder desarrollar la compasión hacia otros, y sobre todo cuando ese otro son las víctimas del propio delito. Bien, y algo que dice en este video que les ofrecía para quienes lo quieran ver, en esta charla TED de Russell Coles, cuando habla del modelo de fuerza verdadera, creo que en la charla no lo nombra así, cuando habla de su experiencia con privados de la libertad no se refiere explícitamente al modelo de fuerza verdadera, pero es el modelo que desarrolló a partir de esa experiencia. Lo que dice es que estos hombres no se detuvieron en simplemente trabajar con el enojo propio y con, digamos, que buscaron también formas de apoyarse entre ellos, unos a otros, y que luego, y esto él lo cuenta siempre, que habla de esta experiencia, también se empezaron a preguntar cómo puedo ayudar a la gente de ahí afuera, o sea, las personas en libertad, para que no terminen acá adentro, ¿sí? A partir de entender lo que el enojo hizo en ellos, empiezan a preguntarse cómo ayudar a otros a trabajar con su enojo desde la compasión para poder ayudar. Entonces, lo que se genera es, fíjense, pasar de una postura de victimización, de reivindicación, que en general los detenidos tienen, con el enojo hacia el sistema y demás, a una postura de cómo podemos ayudar desde acá, desde la prisión, a los que están afuera, ¿sí? Y esto es un cambio, yo les diría, revolucionario en lo que es la perspectiva que se suele tener en general en los sistemas carcelarios en relación a cuál es el abordaje que funciona para reducir la reincidencia. En general, los sistemas carcelarios están preocupados por la reincidencia, y fíjense que esta perspectiva va un paso más allá, ¿sí? Va incluso a no solo hacer que estas personas no vuelvan a delinquir, sino hacer que estas personas puedan ayudar a otros y puedan ayudar a sus comunidades a ser más compasivas, ¿sí? Por eso digo que es revolucionario, porque en realidad apunta a generar modificaciones incluso en esas comunidades, en esas sociedades que moldearon el enojo en estas personas que terminaron privadas de la libertad, ¿sí? Es en esos ambientes hostiles donde estas personas
vieron modeladas sus reacciones emocionales, cómo poder generar un cambio a partir de las propias personas privadas de la libertad, ¿sí? Cómo ser ellos agentes de cambio desde la compasión. Y, por supuesto, lo que nos deja como enseñanza Russell Coles es que, imagínense, si estas personas privadas de la libertad por delitos violentos pudieron tener este cambio de perspectiva y pasar a decir cómo nosotros podemos ayudar, bueno, la conclusión, digamos, más lógica y la esperanza también de él y de todos quienes usamos el modelo de terapia basada en la compasión es que todos podemos hacerlo, ¿sí? Que todos podemos ayudar a las personas a generar cambios en sí mismos y en otros, que es, creo, un poco la función de los agentes de salud en general, de salud mental en particular, en cualquier contexto que trabajemos, ¿sí? Así que me parece que esta enseñanza que deja Russell con el trabajo que hizo y que hace todavía en prisiones, porque lo sigue usando este modelo, ¿sí? Es sumamente interesante para pensar que entonces podemos hacer esto en el consultorio, que entonces podemos hacer esto en comunidades que no necesariamente hayan llegado al extremo de estar encarcelados por delitos violentos, ¿sí? En comunidades incluso pienso de adolescentes con problemas con el enojo, en comunidades no necesariamente atravesadas por el sistema penal, pero incluso sí también en esas comunidades. Así que la esperanza también mía es que se animen a usar este modelo en los contextos donde ustedes trabajen y para favorecer que cada vez más personas se puedan beneficiar de estas terapias que por suerte hay bastante escrito, hay bastante que se investigó y se sigue investigando. Es una pena que en América Latina estemos un poquito más lentos con eso, pero bueno, siempre está la posibilidad de adaptar y adoptar modelos y probarlos de la manera en que cada uno pueda, animarse a probar las intervenciones y a ir compartiéndose entre sí material, cada uno que va pudiendo desarrollar algo y armar comunidades también de profesionales para que se puedan ir compartiendo distintas experiencias y retroalimentándose mutuamente. Así que bueno, espero que se animen, que intenten, que prueben y que compartan su experiencia con otros para también allanarle el camino a quienes van llegando a esto. Así que bueno, un gusto, les dejo ahí el material, espero que lo puedan consultar, puedan ver los videos y les resulte útil y práctico, y nos vamos a estar viendo en la sesión de preguntas y respuestas para seguir charlando de todo esto. Que estén muy bien y estamos en contacto, seguiremos hablando de estos temas.